Pues hola de nuevo, locos por nuestra historia. Hoy estamos aquí con una nueva entrevista de nuestra serie de entrevistas a autores y para dar a conocer pues, obras muy interesantes que están saliendo y como el mercado editorial es así de fugaz, rápido, pues igual no te has dado cuenta y no te puedes quedar sin ella. Hoy estamos con un amigo de Locos por nuestra historia, con Jonathan Jacobo Barsuali, que como recordaréis estuvo con nosotros dando una conferencia fantástica sobre Napoleón I, que por cierto os invito a ver en nuestro canal de YouTube. Jonathan es egresado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, mi alma mater también, máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la misma universidad y recientemente ha publicado su primer libro, que se titula La Gran Armée de Napoleón y sus aliados. Ha sido investigador en formación en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla con su proyecto Napoleón I Bonaparte, un emperador francés a través del fondo antiguo de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, cuyos resultados han sido expuestos ya en diversos centros académicos. Asimismo, ha sido becario en prácticas de la revista Despertaferro, revista muy conocida entre todos los amantes de la historia militar en sus diversas épocas, en el año 2020. Además, ha impartido conferencias en diversos foros divulgativos, entre ellos y académicos. Es socio de número de la Napoleonic National Society de Estados Unidos y también cabe destacar su colaboración en diversos proyectos y cátedras universitarias. Yo le aventuro, yo que me he movido en el mundo académico, me muevo en el mundo editorial, yo ahora que no nos escucha, le auguro un futuro muy prometedor y si no, en 3 o 4 años hablamos. Es director a su vez de la revista Llagüe, revista de historia napoleónica y asimismo está especializado en la Europa de la Revolución y el primer imperio francés. Luego en la entrada de este vídeo pondré varios links para que podáis seguir su trayectoria. Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias al equipo de Locos por nuestra historia por invitarme y un especial abrazo a todos aquellos que nos acompañaron en aquella charla online de los 200 años del fallecimiento de Napoleón. Estoy encantadísimo de estar aquí, sobre todo porque me parece que los lectores de historia, de los libros de historia, están realmente aquí. Tenemos que salir fuera de los foros de la universidad para difundir su trabajo, si no, no tiene ningún sentido ser historiador, ni arqueólogo, ni nada, porque realmente investigamos para y por la sociedad. Entonces estoy muy agradecido de estar aquí contigo y con todos los compañeros de Locos por nuestra historia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay obras fantásticas, trabajos pues sin palangón que se hacen por y para el ambiente más académico y tardan muchos años en llegar al nivel divulgativo que yo creo que debemos de dar a nuestra historia. Y curiosamente uno de los administradores de este grupo, Enrique Sicilia Cardona, gran amigo mío, también ha escrito sobre la época napoleónica, y os pondré en contacto para tomar una cerveza, un café, y ya charlaremos o prepararemos una conferencia sobre el tema. Pues bueno, enhorabuena por tu primera publicación del grupo Nautilus, que seguro que nos va a traer muchas novedades. ¿Qué aporta este libro? ¿Cómo nos lo introduces? Bueno, pues en primer Abre lugar, boca. muchísimas gracias por la felicitación. La verdad es que respecto al tema de publicar en el medio académico, en el divulgativo, a mí se me presentó desde bastante temprano la posibilidad de publicar en Nautilus, y al ver que era un público más divulgativo, menos académico, pensé que era más importante publicar en esta editorial porque tenían la capacidad de hacer llegar unos contenidos que yo llevo trabajando más de 6 años para hacérselos llegar al conjunto de la sociedad, ¿no? Sobre novedades o obras o elementos curiosos. En primer lugar, prácticamente no existen monografías, libros o artículos científicos que expliquen lo que son los conflictos de las guerras napoleónicas en castellano desde la óptica del ejército francés. Apenas son muy pocas editoriales, entre ellas Despertaferro, las que han dedicado libros u obras pues, a Austerlitz, a Borodino, a la batalla de Moscova u otros aspectos desde la óptica del ejército imperial, ¿no? El ejército imperial francés. Casi la gran mayoría de producción bibliográfica que hay en nuestro país y que hay en castellano siempre está pues, escrita desde la óptica del ejército de Carlos IV, posteriormente de Fernando VII o de los constitucionalistas de Cádiz, ¿no?
Y entonces a mí me parecía siempre, desde que yo hice el grado hasta que lo terminé y cuando ya terminé ahora el máster también y comienzo esta etapa de doctorado, y yo me di cuenta que había un vacío de contenidos. Prácticamente todo estaba en otros idiomas, no había traducción alguna y cosas tan sencillas como cómo era el día a día de un soldado francés de 1808 no se había estudiado o no se le daba importancia. En cambio, sí se daba importancia a cómo lo vivía un madrileño de 1808 contra las tropas imperiales invasoras, ¿no? A mí me parecía que no se podía entender cómo un madrileño podía enfrentarse a un soldado imperial si no entendíamos la óptica de la cotidianidad de ambos, cómo era la administración de ambos, cómo eran los regimientos de ambos, cómo era la sociedad militar de ambos, ¿no? Y entonces yo además cuando empiezo el libro, digo una frase de un autor, de un historiador francés muy importante, cuando yo en su momento estaba estudiando la Guerra de Independencia haitiana, y este historiador francés dice que todos los ejércitos representan la sociedad de su época. Muchos historiadores han debatido esta frase y dicen que no es así. Yo soy de la óptica de los historiadores que dicen que sí es así, porque un conscripto que está por obligación en un ejército está ahí por un fenómeno social, ¿no? Y además el ejército imperial de Napoleón, y esto es lo que podrá ver el lector, claro, el lector, cuando se encuentre con este libro, encontrará muchos contenidos sociales mezclados con legislación militar muy masticable, contada de una manera amena y de una manera pues, lineal, cómoda, y sobre todo he intentado hacer esta mezcla de contar administración, legislación, cotidianidad, incluso aspectos culturales de los soldados del primer imperio francés. En el libro se habla de judíos, se habla de musulmanes, de protestantes, de católicos. Hablamos de unidades tan extrañas como los tártaros lituanos de Napoleón, que eran tropas musulmanas que participaron en la campaña de 1812 y en la de 1813 a favor del emperador, ¿no? Y hablamos de otras unidades tan extrañas como los pioneros negros de Saint-Domingue, que llegan desde Saint-Domingue y desde Santo Domingo francés y luchan en Europa por el emperador, ¿no? Y de unidades pues muy extrañas. Sobre todo lo que he intentado traer al público en general es no lo que ya se conocía, sino empezamos con una teoría militar de la guerra, luego con la administración militar del ejército francés, pasamos a figuras tan importantes como la del barón de Bardín, una figura que es súper importante en la historia del ejército imperial de Napoleón, que muchos de los aspectos que conocemos es gracias a él, porque era un varón del imperio que, bueno, se dedicó a hacer todo tipo de enciclopedias y legislaciones y toda la documentación, una gran mayoría de cómo funcionaba el ejército, la conocemos gracias a él, y todo esto no existía en castellano, elementos troncales que no existían en castellano, yo los he traído a lengua castellana. Y, por ejemplo, hay algunos aspectos que nunca habían existido en lengua castellana, yo los he traído, pues por ejemplo, el de los tártaros lituanos, o por ejemplo, la unidad judía que estuvo al servicio de Luis Bonaparte en Holanda entre 1809 y 1810, eso no existe en castellano. Hay muchos aspectos que nunca se habían dicho en lengua castellana, como no por existía, ejemplo, ya sí que claro, existe. claro. Ahora sí. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, ¿no? Siempre ha habido un mito muy interesante. A mí me encanta la sociología del ejército y la he intentado reflejar de alguna manera en el libro. Ha sido mínimo porque evidentemente la línea editorial pedía una explicación genérica del ejército y de sus aliados, pero yo todos los contenidos sociales que se pudieran mezclar con narraciones, con memorias, con ensayos, lo he intentado. He intentado poner también cartas de algunos de los jefes militares al emperador cuando estaban redactando reglamentos, ¿no? Pero es muy interesante que había un gran vacío de contenidos en castellano y yo lo he intentado solventar, en cierto modo. Creo que es un libro que puede resultar como una guía a tres públicos. Para el lector académico, bueno, será un nexo más. No deja de ser un libro divulgativo, pero podrá ser un apéndice más al estudio del lector académico. Para el lector divulgativo es una introducción genérica con aspectos novedosos para que no se repitiera respecto a otros contenidos que existen en otros idiomas, en castellano. De hecho, que yo sepa, solo hay 2 libros en España que sean El soldado napoleónico o El ejército napoleónico como tal. Uno de ellos escrito por Miguel del Rey en su momento, en 2017. Y luego un tercer público en el que yo estuve pensando concienzudamente, que era el que hace recreación histórica. Una guía sobre cómo es el soldado de la época para poder hacer recreación histórica también de esos soldados de la época. Y quizás
es un poco extraño, ¿no?, que un autor piense en esos tres públicos, pero ahora la verdad, como autor, como una persona también que ha hecho recreación histórica, yo sé qué público va a leer este libro y entonces yo intento solventar esas carencias, ¿no? Pero hay muchos aspectos, ¿no? Uno muy interesante que no se ha hablado nunca es la religiosidad de los soldados de Napoleón I. Siempre se habla, y no falta razón a quien lo afirme, que se usaban las iglesias de cuadras y se atentaban contra sagrados sacramentos u otros aspectos, pero no es nada que no pasara en ninguna de las guerras de religiones del siglo XVI o XVII, o que no haya pasado incluso en las numerosas guerras civiles españolas que ha habido en nuestro país, y no es ninguna excepción. Tanto es así que yo en un aspecto, cuando hablo de los regimientos, cuando pasan los regimientos de la República, del antiguo régimen a la República, al consulado y luego al imperio, hablo de los capellanes castrenses. El ejército imperial francés tenía capellanes castrenses. Durante un momento los tuvo de una manera regular, luego de una manera alegal, se les permitía acompañar a las tropas, y ya no eran ninguna figura oficial, lo habían sido hasta determinado año, pero luego ya no. Pero, por ejemplo, en España los regimientos suizos imperiales que vienen llevan su capellán castrense como un rango oficial del regimiento, y son algunas cosas que se mencionan en el libro y que yo espero yo lo que espero es que cuando el lector vea este libro, evidentemente surge de un trabajo que yo quiero ir mejorando cada vez más y que irá evolucionando más, pero yo lo que quiero es que cuando el lector se encuentre este libro, aparte de que vea evidentemente una novedad editorial, que vea contenidos nuevos, diga: creo que mi visión sobre el ejército imperial ha cambiado en algo. He conocido esto que me ha cambiado un poco la óptica, o por lo menos entender por qué estos soldados actuaban como actuaban, ¿no? Porque evidentemente las guerras napoleónicas son una guerra total, como dice el historiador Espinosa da Sonville, que hace el prefacio del libro, un doctor en historia muy amable que ofreció hacer el prefacio del libro. Y él habla de la guerra total, habla del número de bajas, lo pone, son una auténtica matanza las guerras napoleónicas, al igual que son las guerras, ¿no? Pero hay que entender que dentro de estas guerras hay muchas evoluciones de la humanidad. Por ejemplo, el sistema de triaje surge de las guerras napoleónicas con el barón Larrey, también el sistema de ambulancias también surge con la primera campaña de Italia. Muchas innovaciones médicas y sociales surgen de estos conflictos bélicos, es inevitable. Incluso a día de hoy nuestra tecnología avanza según los conflictos bélicos que hay. La tecnología militar marca la llegada a la sociedad civil, por ejemplo, del microondas. A nivel médico ya no te cuento. Por ejemplo, la epidural es un invento militar del doctor Pagés o Pagés, y todo en el mundo militar, digamos que esos adelantos que por necesidades meramente y porque hay esos dineros puestos en investigación por la importancia del mundo militar, a los pocos años acabamos disfrutándolos, gracias a Dios todos. Y es curioso eso que has dicho de, sí, la visión sobre el ejército napoleónico. Somos tan, no sé cómo calificarlo, que en un país donde nuestra historia nos la han escrito desde fuera, estarás de acuerdo conmigo, que lo hemos comprado muy bien, nos han vendido, nos han escrito nuestra historia, luego el francés sigue siendo el malo, el enemigo, sí, es como si no nos interesase, cuando es parte de esa misma historia. Y yo espero que con tu libro se deje de ver, pues eso, nosotros los buenos y los franceses los malos, sino que se vean pues dos ejércitos y sobre todo ese factor humano del soldado, mucho que se alistaría como mercenario, como voluntario, pero mucho también forzoso. Y seguro, yo cuando me acerco a un tema que no conozco, me gusta que me den las cosas, pues para iniciarme facilitas. Que se dirijan a mí, no que se dirijan a un, no sé. Y yo creo que tú en este caso has acertado, dirigiendo el libro a tres distintos lectores, tipos de lectores, y sabiendo conjugar pues tanto la forma de explicarlo como los intereses de cada uno de ellos. Y es muy curioso también lo que has dicho, el mundo de la recreación, porque tan desconocido en España, pero el recreador no es una persona que
se viste o se uniforma con un uniforme que no conozca. El recreador tiene la obligación de saber vestir ese uniforme, de llevarlo pues, con un orgullo, con un honor que merecen los que lo llevaron en su día, pero también tiene la obligación de conocer la historia y de conocer los usos y costumbres. Y yo estoy totalmente de acuerdo que va a interesar, y no poco, a todos esos amantes de la recreación y de una época fantástica. Yo te convino, te invito, yo voy a estar fuera del país un tiempo, tampoco mucho, a la vuelta hacer una conferencia sobre tu libro, y yo creo que va a tener muy buena acogida. Pues estaría encantado, muchas gracias. ¿En qué proyectos te vamos a ver ahora? ¿En qué proyectos? Pues ahora aún no podría anunciarlo de manera oficial, ¿no? Pero estoy entrando en varios aspectos, sobre todo ahora también con el inicio de la tesis doctoral. Hay muchos temas que voy a trabajar, como es evidentemente pues esta sociedad del ejército imperial. También sí puedo decir que me estoy metiendo poquito a poquito en el mundo de la arqueología militar, un poquito, Pues porque me interesa muchísimo. me parece importante conocer los materiales, porque también tenemos un aspecto en el libro, y esto me sirve para volver a hablar del libro. En el libro se usan fotografías de piezas reales que se conjugan con documentos que reglamentan cómo debía ser esa pieza. También vemos las láminas de época. Y con la mezcla de las tres vemos que es muy importante conocer los restos materiales. ¿Por qué? Porque en la medida de las veces estas normativas no se cumplen. Entonces, Efectivamente. una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo se aplicó Efectivamente. en los grupos militares del momento, ¿no? Y para el oyente, para las personas que nos visualicen, yo les invito a pensar un poco cuando estas personas, cuando alguien coge un reglamento de una época, pensar si surge un reglamento, si surge una norma, será porque esto no se cumplía, ¿no? Y se hacían medidas para intentar que se cumpliera. Y entonces, pues, por ejemplo, un caso muy evidente es que también volvemos un poco, ya no solo es arqueología y restos materiales, es volver a la sociedad del ejército imperial, ¿no? Y estamos viendo, y lo tenemos atestiguado, pues por ejemplo, en Somosierra, en el Alto de Somosierra, se encontraron en las excavaciones arqueológicas de finales de los 90 y comienzos del 2000, se encontró un botón republicano francés. Y decimos, ¿qué hace un botón republicano francés? ¿No? Yo pongo en el libro una imagen de un botón republicano francés. Es considerable porque su iconografía evidentemente difiere de la imperial, ¿no? Estamos hablando que no es lo mismo un imperio que una república, aunque curiosamente encontramos que ese famoso 18 de mayo Napoleón jura defender los principios republicanos como emperador del imperio. Es un poco una contraposición, pero esto nos permite entender que durante todo el imperio francés, mucha de la iconografía y los símbolos de los soldados eran republicanos. Iban con los fasces republicanos, iban con gorros frigios, yo tengo localizados hasta botones de la época consular, finales de la República, con el compás masónico incluso, ¿no? O sea, hay muchas cosas tuneadas por el soldado y nos encontramos, por ejemplo, en Somosierra, en un intervalo que creemos que es entre 1808 y 1812 más o menos, porque hubo una especie de pequeña guarnición en el Alto de Somosierra, encontramos un botón republicano francés con un patrón de 1793-94. ¿Por qué? Porque los soldados, aunque fueran del primer imperio, conservaban este espíritu de la leva en masa de los ejércitos nacionales, del ejército nacional republicano, y entonces llevaban el uniforme tuneado, ¿no? O llegamos con modificaciones, y entonces encontramos en yacimientos arqueológicos de época imperial, encontramos botones republicanos, porque se llevaban con sus propias marcas, ¿no? Esto es como aquel soldado que hace la mili, pero dentro del cuartelero se dibuja el símbolo de los hippies, ¿no? O de Sí, la paz. sí. Pues esto es lo mismo, pero hace En toda 200 época. años. En toda Entonces, época. Y en la época en la cual estoy especializado, lógicamente están los reglamentos, los tenemos más a mano, y se establecen pues unas normativas que tú, cuando tienes acceso a fotografías, ves que, porque yo tengo la suerte de que nosotros sí que tenemos ya fotografía, entonces es evidente que no se cumplen, pero no en uno, dos o tres casos. Es muy habitual que cada cual
pues igual sí salían de lo que es intendencia todos igual, pero a los 10 minutos ya, cada uno se había tuneado, como tú bien dices, su uniforme, se había cambiado de lado la escarapela, o se subía el sombrero porque era zurdo de una manera, o se colocaba las balas en el Sí, cinturón. sí. Y es que muchas veces ya ni es culpa del propio soldado, si es porque se cruzan normativas que no se termina de cumplir la anterior, surge una nueva, entonces la nueva remesa Efectivamente. aparece con un nuevo tipo de ropajes o uniformes, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Y además también entre todos estos, me preguntas, proyectos nuevos, ¿no? Yo quiero citar un proyecto en el que ya está materializado. Estamos trabajando en el segundo número regular, el tercero de la revista de historia napoleónica, quien nos visualice o el oyente, los amigos de Locos por Nuestra Historia, solo tienen que buscar en Google revista de historia napoleónica. Fantástico. Y como no existe otra en castellano, pues entonces les va a salir, ¿no? Existen otros boletines y tal, pero ninguno específico de guerras napoleónicas, y el nuestro podemos decir con orgullo, desde la Asociación de Estudiantes Napoleónicos en Fusileros Acher, que también estamos dentro de la Asociación Napoleónica Española y colaboramos con la Napoleonic Historical Society, con el Recuerdo Napoleónico, que es una fundación francesa también que yo represento aquí en España, y otros aspectos, pues podemos decir con orgullo que estamos trabajando en un nuevo número que va a estar muy bien, que como siempre va a estar en abierto, en lengua castellana, y que va a contar con autores potentes, y nos orgullece decir pues que es la verdad. Ha habido tal condensación, tal hiperespecialización con una facción, que nosotros llegamos con nuestra asociación y yo con mis estudios y me veo que la otra facción está en blanco, en castellano, y entonces hay que escribirlo, hay que hacerlo. Y entonces ahora estamos importando, nunca mejor dicho, autores ingleses, autores franceses. Acabamos de contactar a Estados Unidos también para sacar esos contenidos en castellano, porque yo creo que el nuevo número, aunque no puedo ahora mismo, porque no puedo mencionar los números exactamente, pero sí puedo decir que se hablarán de algunos temas muy interesantes, la Marina, el Ejército, Rusia, eso es lo que puedo decir, pero yo creo que al lector que le guste de verdad la historia napoleónica lo disfrutará, porque en primer lugar hacemos un inmenso esfuerzo en traerlo y, como siempre se suele decir, lleva mucho cariño, ¿no? Pero esperamos que, bueno, este es uno de los nuevos proyectos en los que yo estoy inmerso ahora, ¿no? Este nuevo número de la revista. Sobre todo, sí que me llama la atención a raíz del libro, de haber sacado el libro. Cuando yo estuve hace poco, como bien sabes, en la Feria del Libro, yo veía al público que venía a por el libro. Veía que había de todo. Había gente muy, muy joven y había también gente muy mayor, pero sobre todo veía que efectivamente hay un interés, ¿no? Hay un interés en la época Creciente. claro, y creciente. Y tanto es así que entre marzo y este mes han salido 3 o 4 libros muy considerables. Uno de ellos es también el de Miguel del Rey sobre Egipto, ¿no? Que es un volumen enorme. También, pues bueno, Miguel del Rey, que no sé cuántas horas tiene su día, sí, porque eso es es un a mí me tío gustaría, yo fantástico. no tengo el placer de conocerle, pero me gustaría preguntarle que cuántas horas tiene su día, porque yo estoy desde la noche del día anterior hasta la noche del día siguiente y aún así no me da el tiempo suficiente, que es una experiencia que tú conoces segurísimo, y no llego, no, como se suele decir, no llego, no llego. Pero yo creo que hay interés por la población. Yo creo que Y hay un interés, y yo te lo certifico, porque los que hace 20 años estábamos en historia militar éramos los raros, lo he dicho muchas veces, y ahora hay muchísimos chicos jóvenes que se acercan a la historia militar, y hay muchos foros y hay muchos grupos, y hay grupos de recreación que en mis tiempos no había ninguno, yo creo. Había muy poquitos, muy poquitos. Hay grupos de Facebook, hay publicaciones, hay editoriales que, si bien yo creo que ahora son menos las que se dedican después de la caída de San Martín, por ejemplo, que era muy importante, yo creo que, pero especializadas en historia militar, por ejemplo, Actas, editorial Actas, pero es raro ver una editorial que no
publica algún número de historia militar. Yo creo que tenemos que aprovechar este tirón y esperar que no se quede como una moda, sino que se establezca, Claro, pues eso, sí. un Sí, sí, no, género. es que es importante porque es que no comprendes, siempre ha habido hasta, no, en los años 70 y en los 80, pues hubo una inmersión muy académica de historia militar que tardó un poco más en llegar a la sociedad, pero por ejemplo hoy yo creo que ya hemos asimilado, quizás quienes no lo han asimilado aún son las nuevas generaciones de estudiantes de grado, que con los tiempos que vivimos tan politizados asocian militar con una ideología y entonces se alejan de la Efectivamente, historia militar. y Se alejan de dentro, la historia militar y es un peligro porque no puedes entender la Comuna de París, que es un aspecto social, político, sin la guerra franco-prusiana, que acaba, ¿no? Lleva la tenemos, Comuna de París y otros muchos aspectos. Entonces, me parece importante porque yo me reitero, el ejército es una parte fundamental de la sociedad de esa época. No se pueden separar. Para empezar, hay servicio militar obligatorio en muchas naciones. No podemos entender la vida de esos autores o de esas personas. Vamos a ver, hay figuras, ¿vale? Figuras tan importantes como Stendhal. Stendhal fue ayudante de campo del primer imperio francés. Alejandro Dumas es hijo de un general del imperio francés. Víctor Hugo es hijo de otro general del imperio francés. Sus escritos, sus novelas, su etapa romanticista no se entiende sin que sean herederos del primer imperio francés, ¿no? Entonces yo, si esto lo ve alguien que está en el grado ahora, sí le pido que cada vez que vea un seminario, cada vez que vea un congreso, cada vez que vea una actividad, que no se limite a ir al aula, a aprobar una asignatura y ya está, sino que vaya a todas las actividades. Y si esta persona tiene inquietudes por la historia militar, tenemos muchos expertos que puede aprovecharlos y eso no conlleva ninguna connotación política, ¿no? Como algunos colectivos quieren hacer creer, pero no es así. Y es un hecho, además, que lamentablemente nuestra amada ciencia histórica está siendo encasillada en diferentes aspectos políticos, ¿no? Hace no mucho vivíamos el derribo de esculturas y estatuas. algo incomprensible, pero también las trabas por algunos ayuntamientos, alegando pues, motivos políticos e ideológicos de monumentos, por ejemplo, y eso lo he oído yo en primera persona, a los héroes de Valer, a unos soldados españoles que no hicieron más que cumplir con su deber, hicieron una machada singular. Y cierto es, tenemos un amigo común, compañero tuyo de facultad, que me confesaba con pena que el interés por la historia militar, pues en la facultad había algún grupo, algún profesor, algún grupo especializado que daba algún simposio, alguna charla sobre historia militar, pero realmente la asistencia por parte del alumnado erais siempre los mismos. Y eso es una pena que no sé si es generalizado en todas las universidades a nivel mundial o en España porque seguimos viviendo una guerra civil que no se ha terminado. Pero Sí, bueno. efectivamente. Y Sería digno de un artículo la pregunta que sí, planteas. Habría que hacer un sí, estudio sociológico porque yo, claro, un poco pues lo que te ha remitido mi compañero, yo las vivencias que tengo son en Madrid. En otros lugares no sé, no lo sé, pero sería interesante de saber. Es una pena que ahora estamos entrando en una nueva historia militar que además ya no es la de los campos de batalla, es la de un poco la que intento reflejar yo en la gran sobre apnea todo de los aliados, ¿no? O sea, la historia militar también es una nueva historia militar administrativa, social, religiosa, política. Yo he trabajado efectivamente. con casos de la Inquisición y ahora estoy trabajando con casos de la Inquisición para hacer historia militar. Quiero decir, no se ciñe a los campos de batalla Una solamente. parte más, el ejército, y así lo entiendo yo, y he tenido la suerte de que así me lo han hecho ver en mi casa, sin estar, pues sin tener ningún familiar militar. Bueno, mi bisabuelo era militar, pero bueno, mis abuelos no eran militares, mi padre no era militar, no he tenido ningún tío militar, pero siempre me han enseñado en casa que es mi ejército, es una parte más de la sociedad y un militar sirve a la sociedad igual que lo hace un farmacéutico, lo hace un médico, lo hace un profesor. Es un engranaje más de nuestra sociedad y con lástima creo que no todo el mundo lo entiende así. Y ese es el cambio que precisamente, pues viendo
la historia militar, conociendo la historia militar, viendo ese factor tan importante como es el humano, y entendiendo que, o queriendo entender que no es lo mismo, entendiendo que queriendo verlo y queriendo entenderlo, dejando a un lado totalmente la política, que el ejército es parte de nuestra sociedad y el bagaje que lleva, o todo lo que ha pasado ese ejército, es mi historia, no es una historia del ejército, sino mía. Y pues en eso estamos unos pocos. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pues nada, Jonathan, no te quiero robar más tiempo, agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo durante todos estos años. Me consta que eres un estudiante brillante, vas a ser un historiador de primer nivel y yo podré decir con orgullo que eres mi amigo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. Yo creo que va a ser ahora con esta nueva etapa de doctorado, ¿no? Yo creo que incluso cuando termine, si algún día Dios quiere que sea doctor, yo creo que seguiré siendo un estudiante toda mi vida, porque a Toda la veces vida, claro. viene alguien de Claro, la claro. academia o de fuera de la academia y te dice algo, te sorprendes y dices, madre mía, O te lo que se puede puede enmendar aprender. la plana cualquier aficionado a la historia que ha tenido la suerte de llegar a un documento donde tú no has llegado, a unas fuentes donde tú no has llegado, y no es necesario ser catedrático ni ser doctor en historia para entender y analizar la historia. Y hay grandes especialistas en historia, no únicamente militar, que no han pasado por una facultad en su vida, pero sí que le han dedicado el cariño y el tiempo, que yo creo que es algo totalmente necesario y que, aparte de tus conocimientos y de tus capacidades, tú creo que tienes. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias A ti. por invitarme y muchísimas gracias por las reflexiones que hemos tenido esta jornada. Me parecen maravillosas y solo espero, pues bueno, que lo que hemos comentado aquí y sobre todo la gran armée de Napoleón y sus aliados, pues que sea del gusto de Locos por Nuestra Historia. Y fácil, Cualquier muy comentario fácil que quieran tienen, hacer los eh, lectores, aquí estoy para ellos. muy fácil tienen localizarte por redes sociales o por correo electrónico de la revista, y pues también aportar o comentar, y así aprendemos todos. Efectivamente, efectivamente. Tiene que ser recíproco. Eso es. Pues muchísimas gracias, amigo, y nada, y la próxima entrevista también, yo creo que, como os he comentado, salgo al extranjero un tiempo y quiero sacar 2 o 3 entrevistas más antes de, pues nada, para no dejar el canal inactivo un par de meses. Y yo creo que la siguiente va a ser con Enrique Sicilia Cardona, administrador también de este grupo, y su nuevo libro sobre la guerra de Portugal, un libro que también, tan desconocido, como tampoco nos fue muy bien, pues parece que lo hemos querido olvidar, pero es también parte de nuestra historia, parte de nuestro ejército, y también hubo grandes victorias para las armas españolas. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta pronto. vosotros. Hasta luego.